muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder glorificarte, de poder exaltarte, de poder cantarte, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todos los que están aquí, los que a lo mejor vienen en camino, Señor. Y también te doy gracias por los que van a escuchar esta predicación más adelante por YouTube. Te pido, Padre, que tú puedas bendecir este tiempo, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Te pido que tomes mi vida esta mañana, Señor, y que seas tú hablando, Señor. Que nada de lo que digas, Señor, venga de tu corazón, no seas tú hablando, Señor. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor, fiel a tu palabra y amar a mis hermanos, Señor, por medio de este mensaje. Toma mi vida, Señor, y que todos los que estamos aquí, Señor, salgamos distintos de cómo entramos esta mañana a este local. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como les decía, estamos en la serie de Marcos. Hoy terminaremos el capítulo 12, donde veremos a Jesús haciendo un cambio de 360 grados. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo el capítulo 12, pero no hemos salido de la última semana antes de su crucifixión y tampoco hemos salido del día martes. Seguimos en el día martes y lo que vamos a ver hoy también ocurrió el día martes, solo que es el final del día. Hace 8 días les comentaba que el martes se convirtió en el martes de Pregúntale a Jesús. ¿Recuerdan? Hacían preguntas y preguntas y preguntas la multitud, los fariseos, los escribas, los herodianos, los seduceos, y todo el mundo tenía preguntas para Jesús. Pero el Señor escucha una pregunta bastante congruente ese día, la cual fue la del escriba que vimos el domingo anterior, y ahora hay un giro radical, completo. ¿Por qué? Porque ya no vienen preguntas de la multitud, ya no vienen preguntas de estos 4 tipos de personas que se encontraban ahí. Ahora Jesús es el que va a lanzar una pregunta. Ahora Él es quien hace la pregunta a la multitud. Y esto con la razón de mostrar una vez más quién era Él, enfrente de quién estaba. Una vez dejado claro eso, Jesús lanza una advertencia severa contra todos aquellos maestros religiosos y hace un contraste entre la falsa religiosidad de estos hombres y la verdadera vida piadosa al mostrar a sus discípulos lo que la viuda estaba haciendo. Con esto en contexto, mis queridos hermanos, y en nuestra mente, quiero que podamos ir directo a nuestro pasaje. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12 y hoy vamos a ver del versículo 35 al versículo 44. Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 44. Vamos a darle lectura. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Estaba pensando en hacer o compartirles algún ejemplo como para podernos aterrizar todos más en lo que vamos a ver. La verdad es que no me gustan mucho los ejemplos de las películas porque no todos las han visto. Entonces,
omití el utilizado. Si alguien quiere saber de qué película iba a hablar, se acerca conmigo al final. El título de mi sermón, mis queridos hermanos, es Devoción contra o versus religiosidad. Devoción contra religiosidad. Mi mensaje para hoy es: las verdaderas ovejas oyen la voz del buen pastor, el cual da la vida por ellas. Las verdaderas ovejas oyen la voz del buen pastor, el cual da la vida por ellas. Ese es el mensaje para hoy. Este sermón lo he dividido en 3 partes. El punto número 1 lo vamos a ver del versículo 35 al versículo 37 y lo he titulado ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a leerlo una vez más. Versículos 35 y 37. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Como les comentaba hace un momento, Jesús ahora es el que hace la pregunta, y recuerden que seguimos en el día martes. La pregunta aquí es: ¿por qué Jesús ahora hace esta pregunta? ¿Cuál es el sentido de que Jesús haga una pregunta? Y una vez más, los líderes religiosos que estaban aquí en este momento, lo que estaban haciendo era intentar desacreditar a Jesús como el Mesías. Eso es lo que estaban haciendo una vez más. Todo el tiempo trataban de desacreditar a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado. De tal manera que por eso Jesús hace esta pregunta. Los judíos, en ese momento, estaban de acuerdo, todos los judíos estaban de acuerdo en que el Mesías había de venir de la descendencia de David, del linaje de David. Algo muy interesante que podemos notar es que en este texto, la palabra, cuando Jesús hace la pregunta, dice: ¿por qué dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Y la palabra Cristo, aquí mis hermanos, es la palabra hebrea que se traduce como Mesías, y que traducida al español todos conocemos o hemos escuchado como el ungido. De ahí que cometemos un error cuando hablamos de que alguien está ungido o de que vayamos a ungir a alguien, porque solamente hay un ungido y ese ungido es Cristo, no hay más ungidos. Los judíos también estaban de acuerdo en que David había escrito el Salmo 110, que es el salmo que Jesús está citando aquí al hacer esta pregunta. El Salmo 110 es lo que Jesús cita y dice que por el Espíritu Santo David dijo lo que dijo. Y tiene que ver con este punto. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Como les decía, los judíos estaban de acuerdo en que el ungido, el enviado, iba a venir del linaje de David. Pero ellos no reconocían que Jesús era ese ungido, que Jesús era ese enviado, que Jesús era esa persona a la que David se refería y que estaba citando en este salmo. Todos los judíos aceptaban que este salmo sí, efectivamente, lo había escrito David, sí, efectivamente, hablaba del Mesías, pero no entendían que el Mesías era el que tenían enfrente de sus ojos y se los estaba diciendo en ese momento. En este texto, en este salmo, el Señor, cuando David cita esto y dice: el Señor dijo a mi Señor, lo que quiere decir aquí es que el Señor, esta primera palabra que es el Señor, o este conjunto de palabras, es traducido como Yahvé, como Jehová, como Dios Padre. Y la segunda parte dice a mi Señor. Esa segunda parte es traducida como mi Adonai. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es una revelación impresionante de David que tiene un momento con la Trinidad reflejada en ese momento. Y eso es algo impresionante. Recuerda que el Señor había citado Deuteronomio en el sermón anterior, que vimos que les estaba diciendo que Jehová uno solo era, que no había más dioses, que solo era un solo Dios. Bueno, Dios lo sigue afirmando, pero ahora muestra que tenemos un Dios trino. No 3 dioses, un solo Dios en 3 personas. Y lo podemos ver en este texto.
Entonces dice, el Señor, Yahvé, le dice a mi Adonai, o sea, a mi Señor, a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, le está diciendo, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Adonai también se traduce como Señor soberano o como uno que ejerce control. Por eso es que le está diciendo, siéntate a mi diestra. Le está diciendo, tú tienes el control. Jesús tiene el control. Esta es una conversación profunda de David con la Trinidad. Al darle esa autoridad a Jesús, es que el texto nos está diciendo justamente que va a poner a los enemigos por debajo de sus pies, porque Jesús tiene toda la autoridad del Padre al ser la segunda persona de la Trinidad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto quiere decir, mis hermanos, que si tú tienes en tu imagen a Jesús colgado de una cruz, déjame decirte que ese no es Jesús, porque Jesús no está colgado en la cruz. Jesús está en este momento sentado a la diestra del Padre y gobierna con la diestra de su poder. Y es de esta forma que Jesús deja claro quién es Él. Que la multitud entienda de quién Él es el que estaba hablando. Y el versículo 37 culmina diciendo, y la gran multitud lo escuchaba con gusto, lo escuchaba con gusto. La verdad es que este texto tiene mucha profundidad teológica, la cual no voy a profundizar el día de hoy, no me voy a adentrar en ello, pero te recomiendo mucho que cuando llegues, siempre me he preguntado que cuando alguien dice aquí, te recomiendo que llegues a tu casa y lo busques, ¿todos lo buscan? Levante la mano quien llega a su casa y se busca el versículo. Bueno, espero que en la semana puedan buscar el versículo y profundizar en él. Entonces, en este primer punto, Jesús deja claro quién es. Les muestra que Él es el ungido, que Él es el enviado, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es de quien está hablando el Salmo 110 cuando David lo menciona. Y esto, entonces, una vez dejándolo claro, me lleva a mi segundo punto. Mi segundo punto, que lo vamos a ver del versículo 38 al versículo 40. Y lo he titulado, cuidado con los ladrones. Cuidado con los ladrones. Versículos 38 al 40. Dice, y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Nota cómo el versículo 38 dice muy claro, dice, cuidado, cuídense de los escribas. En la Reina Valera dice, guardaos, lo cual implica la idea de estar atentos y en guardia. O sea, vigilantes. ¿Vigilantes de qué? Vigilantes constantes de la mala enseñanza de los escribas, de una enseñanza dañina, de una enseñanza que no era buena, que era completamente insana e insalubre para la vida de quienes lo escuchaban, y no solo eso, para la vida de quienes obedecían a estos tipos. Es muy interesante que el evangelio paralelo de Lucas, en este mismo punto de la narración, Lucas 20:45, dice, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos. Esta advertencia, mis queridos hermanos, no la está haciendo a la multitud. Jesús está haciendo esta advertencia a sus discípulos, a sus elegidos, a sus escogidos, aquellos a los que Él llama discípulos. Y les está diciendo, cuidado, cuidado con los escribas. Les está haciendo una advertencia sobre estas personas. Cuídense de los escribas. Después de dar esta advertencia, Jesús da una descripción de cómo eran estos tipos. Cómo se identificaban a estos hombres mentirosos y ladrones. Y el versículo 38 dice lo siguiente. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. En el
Libro de Números, capítulo 15, versículo 37 al 39, nos muestra por qué usaban vestiduras. Y dice lo siguiente: también el Señor habló a Moisés y dijo: habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. Mis hermanos, el tema aquí no eran los flecos, no eran los listones. El punto era que estos hombres cada día hacían los flecos más largos, y entre más largos significaba mayor reverencia. Había que rendirles mayor pleitesía. ¿Por qué? Porque entre más largo era el fleco, más sabían, más entendidos eran, más cosas sabían de la Escritura, eran más devotos. Convirtieron los flecos en símbolos de piedad, olvidando el propósito real de Dios para esas vestiduras. Entre más largo el fleco, más piadoso el hombre. Mateo 23:5 dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. ¿Se dan cuenta? Les encanta ser vistos. Les encanta que vieran qué tan largo era ese fleco para que recibieran mayor reverencia. El traje, mis hermanos, era parte de la hipocresía de estos hombres. Estos también amaban que los saludaran en las plazas. Sigue diciendo: y aman los saludos respetuosos en las plazas. Estos hombres les encantaba llegar. Imagínate hoy si fueras a Oasis, ¿no? O a Plaza Universidad, o a Centro Coyoacán, a la plaza que me digas, y llega uno de estos tipos con su vestidura larga, su fleco cada vez más largo, de colores, y van llegando y la gente va saliendo de las tiendas y se les van acercando, y eso es lo que ellos querían. Amaban que la gente los saludara, amaban que la multitud se juntara y que ellos fueran el centro de atención, que ellos estuvieran en medio de todas esas personas, que ellos llamaran la atención. Mientras la gente los reverenciaba y se acercaban a ellos, eran como unos pavos reales que les encantaba darse a notar en cualquier lugar en que ellos se paraban. Disfrutaban partir plaza y que la gente los saludara. Es como si fueras a un lugar concurrido y vieras a un futbolista. La gente se acerca y pide un autógrafo y pide una foto y no dejan ni pasar y se hace un desastre. Bueno, así era con estos tipos. Les encantaba que la gente hiciera eso cuando ellos estaban ahí. Mateo 27:7 dice: y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. O sea, no nada más que los saludaran, sino que se acercaran y les dijeran: rabí, maestro, sabio. Jesús está resaltando aquí que estos hombres desean ser exaltados por medio de estos títulos rimbombantes, estos títulos largos y extensos. Es como si el día de hoy dijéramos: mi querido reverendo santísimo, o su excelencia santa, o santidad reverendísima, o su santidad. Pero esto no solo pasaba en los tiempos de Jesús, mis hermanos. Esto sigue pasando hoy en nuestros tiempos. Ahora a los hombres no les gusta que les digan pastores, ahora hay que decirles apóstoles. Pastor de pastores, pastor de jóvenes, pastor de niños. Hay algunas sectas que ya hasta les dicen patriarcas. Buenos días, oh querido patriarca Eli. Cuando lleguen le dicen patriarca. Estos hombres tenían estas características y su forma de vestir
para aparentar piedad, y los títulos que utilizaban era para ser exaltados, para que ellos se robaran la gloria, porque lo que más les interesaba era ser el centro de atención. Sigue diciendo el texto, versículo 39, los primeros asientos en las sinagogas. En ese tiempo, los asientos más cercanos, los que estaban hasta adelante, era porque estaban más cerquita del baúl donde guardaban los rollos. Entonces era un lugar privilegiado, era un lugar donde está cerca del rollo. El rollo que se va a leer hoy. Y entonces esos eran lugares apartados para estas personas. Hay iglesias donde hasta adelante hasta las sillas son de otro color y dice ahí apartado para el pastor. Apartado para el apóstol. Aquí se sienta solo el apóstol y su familia. Los demás, a ver si encuentran sitio. Querían sentirse privilegiados en el templo. Hay iglesias donde los lugares son exclusivos para pastor. Dice, exclusivo para el pastor. Donde yo iba eran naranjas las sillas hasta adelante. Exclusivo para el pastor. O hay lugares donde dice, exclusivo para el pastor y su escudero, ¿no? Ahí tienen al lado al sirviente que les hace todo, que los cuida, no los vayas a tocar, no los vayas a quitar la unción, no los vayas a hacer que se desmayen. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que está mal sentarse adelante, ¿no? Tú puedes sentarte adelante o hasta atrás. De hecho, en esta iglesia lo que hacemos es acomodar a las personas de adelante hacia atrás, justo para que si alguien llega tarde no interrumpa al de adelante que ya está metido cantando y adorando al Señor. Esa es la única razón. Por eso te pedimos que te sientes primero hasta adelante. Lo que Jesús quiere resaltar aquí es ese deseo de estar en un lugar visible, que la gente se diera cuenta dónde estaban sentados, que la gente viera que están cercanos. Sigue diciendo ahí, lugares de honor en los banquetes, que tú llegaras y vieras, mira, le habla al anfitrión, el dueño de la fiesta es su amigo, es su brother, es su compadre, o sea, se lleva bien con el anfitrión, o sea, ese cuate tiene un puesto de eminencia. Eso es lo que estos tipos estaban haciendo. Ellos quieren ser el centro de atención siempre. Hombres que aparentaban piedad con una imagen religiosa en todo su esplendor, pero con un corazón completamente podrido y corrupto. Y tal vez podríamos pensar que todo esto no se ve tan dañino como lo que hace en la última parte. La última característica que Jesús describe dice lo siguiente, versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta característica es el remate, es la realidad, es el fin de toda la hipocresía de estos hombres, ladrones y lobos que robaban a la gente. Estos tipos, mis hermanos, eran los encargados de cuidar al pueblo. Ellos, se supone, eran los que estaban o tomaban más en serio la ley de Dios. De hecho, entre los judíos decían, Moisés le dio la ley a Josué. Josué recibió la ley y se la dio a los ancianos. Los ancianos recibieron la ley y se la dieron a los profetas. Los profetas recibieron la ley y se la dieron a los escribas. Estos eran los expertos en las escrituras, eran los responsables del pueblo. Estos eran los pastores de Israel. Ellos debían guiar, proteger al rebaño, amarlo, cuidarlo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban actuando como lobos rapaces, robándole a la gente. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En lugar de cuidar, en lugar de amar, de proteger y ayudar a esas viudas, estos ladrones se aprovechaban de ellas, aprovechando el dolor, la pérdida y el sufrimiento de su esposo, y no obstante con ello, hacían oraciones largas para engañarlas, quitarles su dinero y quitarles sus propiedades. Las dejaban en la calle, sin importarles su condición.
las convencían de cuidar sus bienes, porque ahora ya no había marido, ya no había un varón que pudiera cuidarlas, que pudiera estar al pendiente de ellas. Las convencían de cuidar sus bienes y utilizaban las escrituras para engañarlas y hacían las oraciones largas para apantallarlas. Y las dejaban sin nada, las dejaban en la calle. Lobos disfrazados de ovejas. Es muy parecido a lo que enseña Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 3. Dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Eso es lo que hacían estos ladrones. Eso eran estos lobos. Pero mis hermanos, la advertencia de Jesús no solo es para ese tiempo. La advertencia que está haciendo Jesús es para este tiempo, es para nosotros en este tiempo. También es para que lo podamos ver y tengamos cuidado, porque los lobos siguen existiendo. Y ahora no solo roban a las viudas, sino roban a toda la familia completa. Y no obstante con eso, enseñan herejías, doctrina insana y un falso evangelio llamado evangelio de la prosperidad. Y ese mismo espíritu diabólico que operaba en estos tipos es el mismo espíritu diabólico que opera en estos predicadores el día de hoy. Predicadores de la prosperidad. Usan las escrituras y su religiosidad para engañar a las personas, pidiendo su dinero a cambio del favor de Dios. Lugares donde aprovechan el mes de enero para anunciar su enseñanza más grande de todo el año. Ellos le llaman primicias. Ocupan un nombre que atraiga a las personas para empezar su serie de las primicias, la serie que ocupan todo enero, y sacan de contexto el tema de la ofrenda, de la siembra, y empiezan con la estafadera tomando el nombre de Dios en vano. Textualmente, el líder de uno de estos movimientos enseñó el domingo pasado en este lugar lo siguiente: esta es la palabra profética para el 2022 para esta iglesia. Esta es la visión 2022 para la iglesia. Sentí de Dios esta frase, y la frase es: por su espíritu. Por su espíritu. Y lo respalda con Zacarías capítulo 4. Totalmente sacado de contexto. Y de ahí empieza a dar su discurso de prosperidad y que vas a experimentar a Dios por su espíritu y vas a ir adelante por su espíritu y todo lo que tú quieras por su espíritu. Y el fondo real de todo esto es abrir un nuevo campus. Y para eso se necesita dinero. ¿Dinero de quién? De las personas. De los que están escuchando a este lobo rapaz que lo único que hace es enriquecerse. Lobos disfrazados de ovejas, con apariencia de piedad, porque si tú lo ves, se ve muy cool, se ve amigable, se ve buena onda, su familia se ve muy bien, pero esta persona está robando a las ovejas. Otros dicen: usted tiene derecho a la prosperidad, Jesús pagó por ella. Los hijos de un rey viven como eso, como reyes. No son pobres. Mis hermanos, el movimiento del G12 iniciado en Colombia por César Castellanos enseña exactamente esto. Tuvo una visión cuando iba caminando y vio 12 piedritas o 12 arenitas donde iba caminando, y de ahí Dios le dio la visión de plantar una iglesia con el formato de 12. 12 discípulos y ir replicando una y otra vez. Y este movimiento iba acompañado por el tema de las declaraciones. Textual, dice César Castellanos: si usted es de las personas que responde siempre a aquí en tu pobre casa, si usted siempre dice en tu pobre casa o en mi pobre casa, usted está negando la bendición de Dios. Pero si declara la prosperidad que ya Dios le dio, si declara que Jesús es su Padre y su Rey y que ahora es rico, Dios lo va a prosperar hasta que sobreabunde. Estas maratónicas del canal que dice que tiene una señal desde lo alto, que viene de lo alto, donde te hacen depositarles dinero diciendo: entre mayor es la siembra, mayor es la cosecha. ¿Cuánta es la fe que tú tienes?
Otros toman el texto de Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos de las ofrendas. Si usted no da un sobre con su nombre y el 10% de lo que gana después de impuestos, usted le está robando a Dios. Por eso es que no prospera. Porque usted está en pecado y porque no tiene fe en que Dios le quiere prosperar. Reconocemos, otra iglesia dice, reconocemos que las ofrendas son la promesa de lo que viene. Son el brote que anuncia que la flor y el fruto vendrán. Hasta se escucha poético, ¿no? Esto lo enseñaron hace 8 días en una iglesia que está en Mesa, una de estas mega iglesias. Y la joya de la corona, la joya de la corona. El pastor de Hilson, Buenos Aires, enseña lo siguiente. Este hombre enseñó el domingo pasado: algunos de nosotros debemos cambiar cómo pensamos de Dios. Él, mi amigo, no está en tu contra. Él no es tu enemigo. Él no está enojado con vos. Él no te quiere castigar. No, mi amigo, Él te ama. Él está a tu lado. Él desea lo mejor para tu vida y para tu familia. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido de Dios. Entregarnos al proceso de renovación para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, lo que esta gente está haciendo, lo que estos lobos están haciendo, es apelar a la codicia humana para hacerse multimillonarios en el nombre del Señor. Eso es lo que están haciendo. Esto es el evangelio de la avaricia. No es una iglesia donde estos tipos están enseñando. No hablan de Dios, no están enseñando a conocer a Dios, no te están enseñando el evangelio, no te están confrontando con tu pecado, no están glorificando a Dios. No, lo que están haciendo es alimentar tu avaricia. Eso es lo que están haciendo. Solo están acrecentando tu amor por el dinero. No te están enseñando el evangelio para que pongas los ojos en las cosas del reino, para que tu vida esté centrada en Cristo y solo Cristo, para que entiendas que tú eres un pecador, que no mereces nada y que por la gracia y misericordia de Dios has sido llamado, tus ojos han sido abiertos y que no hay mayor riqueza en este mundo que tener a Cristo y solo a Cristo. Lo único que están enseñando es hacerte más avaro, más materialista, más narcisista y alimentar cada día más y más y más tu ego. Estos lobos distorsionan y tuercen el mensaje del evangelio. Mis hermanos, Jesús no vino al mundo para que tú tuvieras una cuenta abundante en el banco, o para que tuvieras coches, o para que nunca te enfermaras. No, Cristo no vino a eso. Él vino a salvarnos de nuestro pecado, incluyendo al pecado del orgullo, que lo único que hacen estos lobos es alimentarlo. Vino a mostrarnos que Él es el mayor bien en la vida, que conocerle a Él, aunque nunca tengamos salud y tengamos riqueza, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tenerlo todo. Si estos lugares no están enseñando el evangelio, lo que te acabo de mencionar, estos lugares no pueden ser llamados iglesias. Estas son sinagogas de Satanás. Y todos esos hombres que enseñan el evangelio de la avaricia son salidos del mismo infierno para engañar a las ovejas. Mira cómo lo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Lo que mueve a estos hombres es la avaricia. Y la Biblia dice que son hijos de maldición. Es por eso que Jesús en el versículo 40 de Marcos capítulo 12 dice claramente al final: estos recibirán mayor condenación.
Mis hermanos, el castigo más severo en el infierno no es para la homosexualidad. El castigo más severo en el infierno no es para los narcotraficantes. El castigo más severo en el infierno no es para la trata de personas. El castigo más severo en el infierno es para aquellos que mienten, que roban a las ovejas. Ese castigo está reservado para los falsos maestros. Y lo primero que tenemos que ver es que es Jesús el que está diciendo esto. Es Jesús quien lo dice. Jesús es quien los llama hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es quien les hace la advertencia de lo que va a pasar con ellos por seguir abusando de sus ovejas. Nosotros debemos denunciar a estos ladrones, a estos charlatanes. Y si están pensando que esto que estoy diciendo no es políticamente correcto, tal vez tenga razón, no es políticamente correcto, pero aquí no venimos a aprender a ser políticamente correctos. Aquí venimos a aprender lo que la Biblia nos enseña. Por eso les decía hace un rato que cuando toca, toca. Y hoy toca denunciar lo que estos ladrones hacen. Tito 1:10 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras por enseñar, por ganancias deshonestas, porque enseñan lo que no se debe. No se debe. Hay que taparles la boca porque enseñan lo que no se debe. Pueden engañar a la gente, mis queridos hermanos, pero nunca van a poder engañar a Dios, porque Dios pesa los corazones. Si hay alguien aquí que aún está en ese lugar o en ese movimiento, si hay alguna persona que va a ver esta transmisión y está en uno de esos movimientos, si tú estás en un lugar así, huye por tu vida. Huye por tu vida. Sal de ahí por amor de tu alma. Vete de ese lugar por amor de tu alma y por amor a tu familia. Vete de ahí, sal de ahí, huye de ese lugar. Y que Dios nos guarde de que nos podamos convertir en una sinagoga del diablo en este lugar. Y si eso llega a pasar aquí, vete de aquí. Huye por tu vida. Que esto sirva para que también puedas evaluar a esta iglesia y al pastorado de esta congregación. Estos hombres son un daño, son un peligro para el alma de las personas. Mateo capítulo 23 versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Cuando estos charlatanes ganan a una persona para su movimiento, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Por favor, huye de ese lugar. Por tu vida, huye de esos lugares. No obstante con eso, estos tipos vacunan a las personas en contra del verdadero evangelio. Vacunan a la gente contra el verdadero evangelio. Es lo que hace este tipo de Gilson. Cuando tú llegues y abras la Biblia y le digas: mira, Jesús está diciendo esto, Dios está diciendo esto, Él sigue airado, dice que no habrá nadie que busque a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 10, todos se han perdido, no hay quien lo busque, no hay quien pueda salvarse. Él sigue airado por causa del pecado. Cambiaron la gloria de Dios por todo lo demás, se envanecieron en sus propios razonamientos. Necesitas arrepentirte. La única forma de arrepentirte es por medio de la gracia y reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconocer lo que hizo en la cruz. Eres un pecador, estás condenado, necesitas el arrepentimiento. Cuando llegas y dices eso, lo primero que te dicen es: no, si Dios es amor, si Dios me ama mucho, si Dios no está peleado conmigo, si Dios no es mi enemigo, estás loco. Oye, pero es que teológicamente, a ver, ¿me estás hablando de teología? Ah, ya sé, eres de esos cuates que les encanta el intelecto, ¿verdad? Y que piensa que saben mucho de Dios, pero no, Dios es amor. Jesús amó a las prostitutas. Tú no conoces a Jesús. Vacunados por completo,
vacunados para escuchar el verdadero evangelio. En una ocasión un pastor me dijo: sí, tú eres de esos de los que creen en las 5 solas, ¿verdad? Sí, ya no piensas como niño, ya no amas como niño, ya no lloras como niño, todo malentendido el texto. Eres de esos secos que ya no creen que haya milagros, ¿verdad? Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Por supuesto que Dios puede hacer milagros, por supuesto que Dios puede hacer sanidades, pero eso es otra cosa. Hay otro que se ostenta de tener programas televisivos e invita a sus amigos de la farándula y dice que es cristiano y vacuna a la gente para no escuchar el evangelio, y cuando le ponen versículos de la Biblia como estos en su Facebook, lo único que hace es insultar a la gente y burlarse de la gente. Los vacunan contra el verdadero evangelio, los vacunan contra la verdad de la Biblia, y es terrible, es triste. Yo tengo amigos y aún familiares que están en estos movimientos, y cuando tú intentas hablar del evangelio o contradices lo que su pastor les enseñó, eres una persona falta de amor. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con estos lobos disfrazados de ovejas, porque lo único que hacen es condenarte al infierno. Pero ahora, mis hermanos, vamos a ver el contraste con la verdadera devoción, con la devoción genuina, no con la religiosidad falsa y aparente de estos escribas. Mira, vamos al punto número 3, al versículo 41 al 44, lo he titulado Un corazón genuino de adoración. Un corazón genuino de adoración. Versículos 41 al 44. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahora Jesús nos muestra un ejemplo digno de imitar en la vida. Y una vez más, este ejemplo que Jesús está usando no se lo muestra a la multitud, se lo muestra a sus discípulos, a los suyos. En ese tiempo, el arca de la ofrenda, eso es lo que se está refiriendo aquí, tenía que ver con los 13 receptáculos en forma de trompeta que estaban en las paredes del atrio de las mujeres. No sé si ustedes han escuchado la palabra shafar, que es como un cuerno. Y así es como en esos lugares es donde depositaban el dinero. Y entonces cuando el dinero caía, pues obviamente hacía ruido, se escuchaba. Los ricos llevaban costales y los aventaban desde arriba para que cayeran en estos cuernos. El versículo 41 dice: la multitud echaba dinero con el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Los costales de estos ricos estaban cargados de monedas, de tal manera que era un escándalo cuando las monedas caían. Y cuando se refiere a grandes cantidades, se refiere a que era una especie de competencia para ver quién hacía más ruido. Y entre más ruido, significaba que caía más dinero. Y así la gente podría voltear y podría verlos y decir: mira, ese hizo más ruido, él echó más dinero. Y eso era lo que hacían. Pero la viuda, mis hermanos, solo echó 2 monedas. 2 monedas de cobre. En la Reina Valera dice 2 monedas blancas. Versículo 42 dice: llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. 2 blancas o 2 monedas de cobre era la moneda más baja en la denominación de este tiempo. Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, más o menos sería 1/8 de centavo de dólar. 1/8 de centavo de dólar.
Y el cuadrante era la moneda de más baja denominación romana. Por eso Marcos ocupa la palabra cuadrante para que la audiencia entendiera a qué se estaba refiriendo. Esas monedas que la Biblia echó no hicieron ruido. Ella no buscaba que la gente viera cuánto estaba ofrendando. Muchos teólogos sobre este pasaje concuerdan en que muy probablemente esta viuda había sido estafada y dejada en la ruina por los escribas, por estos falsos maestros. De ahí el contraste en el que está acomodado la narrativa. Primero los falsos maestros y lo que hacen, y ahora aún y cuando la dejaron en la calle y tenía solo 2 monedas, que era todo lo que tenía, ella fue y se lo dio a Dios. Versículo 43 y 44. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía. Jesús llama solo a sus discípulos y les muestra el corazón de la mujer. Recuerden que solo Jesús podría ver el corazón de las personas. Jesús veía el corazón de los ricos que dejaban el dinero, pero él pudo ver el corazón de esa mujer. Y eso es lo que intenta enseñarle a sus discípulos. Y el corazón de los contribuyentes él lo conocía. Esta mujer dio lo único que tenía, no lo que le sobraba, lo único que tenía. Los ricos eran tan ricos y eran tan avaros que todo ese ruido que hacían no era lo que tenían, no, era lo que les sobraba. Así que de nada servía todo el ruido que hacían. Dios lo era todo para esta mujer. Su corazón estaba movido por un amor genuino y lleno de verdadera devoción. Pero mis queridos hermanos, amigos, amigas que están aquí o que nos están viendo, el contraste no es entre los fariseos y la viuda. No, el contraste, mis amigos, es entre los fariseos y Jesús. ¿Por qué la mujer va y deja todo lo que tenía en su ofrenda para Dios? Jesús no había muerto todavía. Él estaba ahí, la estaba viendo. Eso quiere decir que hoy nosotros tenemos una fe más entendida de lo que significa dar todo por Jesús. Mis hermanos, Jesús es ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Da la vida por sus ovejas. No es un ladrón. Él es el buen pastor. Él es el mejor pastor y da la vida por sus ovejas. Acompáñame a abrir Juan capítulo 10, por favor. Ya estoy terminando. Juan capítulo 10. Versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 11, dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores,
pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y aquí viene el texto más distorsionado, uno de los textos más distorsionados de la Biblia, pensando que es el diablo. Y no está hablando del diablo, está hablando de los falsos maestros, de esos ladrones que roban a las ovejas. Versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El ladrón es el falso maestro. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Es mi voz la que deben de escuchar. Todos los que vinieron antes, todos los que están aquí, que dicen que me conocen, que dicen que me siguen, que abren la Biblia y dicen Jesús, pero lo único que buscan es robar, es matar y destruir a las ovejas. Familia Doxa, Jesús fue todo para esa mujer. Dejó todo lo que tenía, se quedó sin nada por dárselo a Dios. El buen pastor dio la vida por sus ovejas, por ti y por mí. Se entregó por completo. No se entregó a medias, fue completo, sin ninguna reserva. Mis hermanos, mis amigos, mi amigo que no eres creyente, entrégate a Jesús por completo y dale todo lo que tienes, todo lo que eres. Él no se entregó a medias, lo hizo por completo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Arrepiéntete de vivir alejado de Él, de pecar contra Él, y cree que Él fue a la cruz y pagó por ti. Ese amor de Jesús es el que nos hace ahora vivir para Él. Que hoy tú y yo podamos decir, Él murió por mí, yo viviré por Él. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Pido a mis hermanos en la música que pasen, por favor. Señor, Padre, muchas gracias. Gracias porque a pesar de los problemas técnicos y de lo que puede llegar a suceder, tú estás en control de todo, Señor. Gracias porque tú eres el buen pastor. Gracias porque tú eres el Mesías, el enviado. Gracias porque tú no estás colgado en un madero, Señor. No, tú ya bajaste de ese madero y venciste a la muerte con poder. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre y reinas por los siglos de los siglos. Y un día, Señor, tú vendrás por tu iglesia. Vendrás con poder, con autoridad, y toda lengua declarará que Jesús es el Señor. Oh, Señor, ayúdanos a entregarnos como la viuda. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. No permitas, Señor, que podamos ser engañados por ladrones y saqueadores, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a predicar tu evangelio, Señor. A dar las buenas nuevas, verdaderas. A mostrar al Jesús de la Biblia, al Dios de la Biblia, Señor. Te pedimos por todos aquellos familiares o conocidos que están en estos movimientos, Señor. Aquellas personas que tú has elegido y has salvado, que aún siguen ahí. Que escuchen tu voz, Señor. Que escuchen la voz del buen pastor y que salgan de sus lugares del diablo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, una iglesia pura, Señor. Que crea en la sola escritura, que crea en la sola gracia, en la sola fe, en que solo la salvación es por medio de Jesucristo y que todo lo que hacemos sea siempre para tu propia gloria, Señor. Ayúdanos a ser pastores fieles a ti y a tu palabra, Señor, antes que a las personas y a nuestro propio corazón engañoso. Que los diáconos de este lugar pesen sus corazones, Señor, y que sirvan con un corazón
lleno de verdadera devoción para ti y para su prójimo, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta confrontación, Señor, y que cada día podamos ser menos nosotros y más tú en nuestra vida. En nombre de Jesús.